Y dice, transformando el enojo en fortaleza, ¿verdad? Vamos a hacer una transformación. Y obviamente todo lo que es transformación y cambio va a tener que ser a través del Espíritu Santo, que es ese espíritu que consiguió Jesús para que nos acompañara aquí. Es un sentimiento muy fuerte, pero que bien manejado nos va a traer grandes estragos. Y bueno, iniciamos con esta cita bíblica. Fíjense qué hermosa. Si se enojan, es de la carta a los Efesios 4, 26, 27. Si se enojan, no pequen. No se ponga el sol mientras estén enojados. No dejen entrar el mal. Aquí nos habla que podemos enojarnos, pero no pecar. Una cosa es enojarnos y otra cosa es pecar a través del enojo. Y luego dice que no se ponga el sol, que no nos durmamos en la noche estando enojados, porque aparte de que daña las relaciones, nos va a dañar también interiormente, porque vamos a entrar al cerebro también, vamos a ver toda esta parte de la neurociencia que es muy nueva y vamos a ver cómo nuestro cerebro funciona con respecto al enojo y cómo, como es mi cerebro, yo sí tengo un acceso a mi cerebro. Y luego dice, no dejen entrar al mal. ¿Por qué? Porque el mal por cualquier rendija se nos mete, ya lo conocemos. Bueno, la teoría que yo tomo es de un hombre que ya murió, hermosísimo, junto con otro expositor que se llama Beck, que se apellida Beck, pero me gusta más a mí Albert Ellis, y tomé la teoría del doctor Albert Ellis, que fue nacido en el seno de una familia judía en el estado de Pittsburgh, en Estados Unidos, y es considerado, fíjense, el padre de la terapia cognitivo-conductual, o sea, el conocimiento y la conducta, porque acuérdense, primero pienso, luego siento y después actúo. Son terapias cortas y duraderas para modificar nuestra conducta, en especial el enojo. Y fíjense lo que él decía, una frase que no era de él, que era de Epicuro, pero que tiene mucho fondo. Las personas no se alteran por los hechos, sino por lo que piensan acerca de los hechos. O sea, nosotros vivimos una realidad y esa realidad nosotros la entendemos de acuerdo a nuestras heridas, a nuestras vivencias, a nuestras experiencias y podemos envenenar esa realidad y envenenarnos nosotros por no saberla mirar adecuadamente, por no saberla interpretar. Nuestro cerebro interpreta. En la parte de aquí del tallo cerebral tenemos una parte que es como un seleccionador que se queda con lo que le conviene, como dice San Pablo. Sean sobrios, vean todo y quédense con lo que les conviene. Este es Albert Ellis, les quise poner una foto, porque si no, no saben quién es. Aquí ya estaba viejito, pero si lo ven trabajar en terapia era una chulada. Bueno, pues el ser humano cuando nace tiene 5 sentimientos que son puros. Y si se fijan, tiene la palabra en amarillo, ámate. Afecto, miedo, alegría, tristeza y enojo. Luego, en el seno materno, aprende a mezclarlos y a manifestarlos. O sea, nosotros nacemos de base con estos sentimientos. Son los que los bebés traen. Un bebé siente el afecto o el amor, que es lo mismo. En este caso, el miedo, claro que le da miedo nacer, claro que le dan miedo las contracciones, claro. La alegría de ser recibido, de que su mamá lo ama, la tristeza del abandono, de ser rechazado, o el enojo, porque no le dan de comer, porque no lo limpian, porque no lo cuidan. ¿Mm? Los sentimientos, vamos a ir viendo que no son ni malos ni buenos, están ahí para servirnos, para que yo con mi libre albedrío, con mi voluntad, tome decisiones sobre mis sentimientos y los use en beneficio mío para construir la sociedad, para construir la iglesia, para construir mi familia, no para destruirla. Entonces, van a tener una parte de luz y una parte de sombra, como vamos a ver. Todo esto de la luz y la sombra lo maneja muy bien Carl Jung, ¿verdad? Que fue un discípulo de Freud y después se pelearon porque Freud era un poco complicadillo. Son los que le dan color a la vida e intimidad a las relaciones. Si yo quiero tener relaciones íntimas, y no me refiero a sexuales, sino de comunicación íntima, tengo que aprender a expresar mis sentimientos, porque así es como me van a conocer lo que me gusta, lo que me pone triste, lo que me alegra.
Claro, siempre y cuando yo esté en una familia nutriente, que no se burle de mis sentimientos y me diga, pareces una gallina cuando lloras, porque entonces no me voy a atrever a llorar. Pero cuando yo hablo de sentimientos con los hijos, con el esposo, es cuando realmente está saliendo lo profundo de mi ser. Por eso en las relaciones es importante hablarle de los sentimientos. Pero esos sentimientos hay que contextualizarlos y ponerlos dentro de un contexto. ¿Por qué? Porque imagínense que yo le llamo la atención a alguien en público, no es malo llamarle la atención. En la Biblia nos dice la palabra que cuando alguien se comporta mal lo exhortemos, ¿verdad? Y le hablemos primero uno, luego dos y luego la comunidad. Claro, pero si yo lo ridiculizo en público, entonces ese sentimiento está fuera de contexto. ¿Verdad? Si yo me pongo a reírme a carcajadas en un velorio, pues estoy fuera de contexto. Entonces, yo voy a hablar de mis sentimientos en un contexto, en un momento que se pueda hablar, no cuando mi mamá tiene más prisa, no cuando mi papá ya va a salir, no cuando mi esposo acaba de llegar de mal humor. Voy a escoger los momentos para hablar de mis sentimientos. Ahorita vamos a ver pura introducción del enojo, después vamos a entrar a lo que es el cerebro y luego vamos a ver los tips y las herramientas para salir de él. Bueno, la definición dentro de este contexto. El enojo, fíjense, es la fuerza. Vamos a hablar del enojo como fuerza. El enojo es una fuerza que en su parte positiva, fíjense para todo lo que nos sirve. Nos sirve concretamente para expresar lo que le desagrada. ¿Cómo van a saber lo que me desagrada? ¿Y cómo voy a hacerle creer a la gente que todo me agrada? Y irme tropezando con todo lo que me desagrada y llenándome de enojo. ¿Mm? También con lo que nos molesta, con lo que no estamos de acuerdo. Tengo derecho a decir y a opinar, pero tengo que saber que tengo ese derecho, ¿verdad? Y opinarlo de la manera adecuada. No puedo estar de acuerdo con todo, es ilógico. Me va a servir para marcar los límites, porque cuando yo no marco límites, me invaden o invado. Y me va a servir también para cambiar lo que necesite ser cambiado. Y para cambiar algo en mi vida necesito fuerza. Obvio, la fuerza de Dios, del Espíritu Santo, y la fuerza mía, porque Dios no va a venir a hacer mi trabajo tampoco. Tú puedes usar tu enojo como una fuerza constructiva y positiva y fíjense para lo que nos puede servir. Vamos a empezar a ver las bondades del enojo. Nos va a servir para vencer los retos en la vida. Si yo no tengo la fuerza del enojo, porque el enojo da fuerza, no puedo vivir los retos. Me va a servir para salir adelante, porque en la vida yo me voy a caer y me tengo que levantar, no hay de otra. Me va a servir para resolver lo difícil. Hay gente que se amilana, se deprime y ya no puede con el problema. Trae ahí algo del enojo, ahorita lo vamos a ver. ¿Mm? Si esto lo modelan los padres en las etapas tempranas, ¿por qué? Porque ¿de dónde saco yo? ¿Quiénes son mis fuentes para que yo maneje bien los sentimientos? Mis padres. Si mis padres cuando se enojan hablan como seres humanos, se dicen las cosas de una buena manera, con educación, bueno, pues entonces yo aprendo a manejar bien mi enojo. Y ese enojo va a ser la fuerza para avanzar. Acuérdense que el agua, cuando se queda quieta, se pudre. Entonces nosotros necesitamos movernos y avanzar. Y el enojo va a ser como esa, de verdad, esa fortaleza que nos va a sacar de todo esto. El enojo como sentimiento natural, bien manejado, es una herramienta poderosísima. Fíjense, no puse poderosa, puse poderosísima. ¿Por qué? Porque nos va a fortalecer. Porque yo sé que con el enojo puedo expresar lo que siento como ser humano. Y fíjense también, es un gran potencial de cambios del que disponemos, tanto en nuestras vidas personales como en el entorno. Yo tenía una amiga, precisamente en Estados Unidos, que la mamá tenía problemas mentales muy fuertes y cuando ella era pequeñita le decía, te voy a romper la voluntad, te voy a romper ese carácter para que dejes de enfrentarme. Y efectivamente se lo rompió. Y no saben todo lo que ella tuvo que padecer y todos los ejercicios de enojo que tuvimos que hacer para poder sacar esa fuerza, porque a ella se le vetó el enojo y pensó que era mala
cuando se enojaba. Uno de los sentimientos más difíciles de manejar precisamente es el enojo, puesto que se ha hecho todo un tabú alrededor de él. Fíjense, si te enojas, pierdes. El que se enoja queda mal. Vas a hacer el ridículo si te enojas, te vas a criticar. Las niñas bonitas no se enojan. Yo crecí con esa creencia de que las niñas bonitas no se enojaban y no saben la dificultad que tuve que padecer y toda la terapia que tuve que tener. Por eso conozco el enojo, por eso se los puedo compartir con tanta alegría, porque cuando se recupera esa fuerza que se queda dormida, que no desaparece, bueno, salen prodigios. Claro que al principio dejar la imagen de niña buena cuesta. Y a mí me acompañaron en que yo hablara con mi familia y les dijera, miren, he sido lindísima, pero voy a aprender a usar mi enojo bien, para marcar bien mis límites, para ejercer la autoridad, para varias cosas que me está haciendo falta y no vayan a creer que me convertí en otra persona. Ténganme paciencia. Y sí me la tuvieron y aquí me tienen. Cuando se expresa, fíjense, muchas veces produce mucho miedo. Este era mi caso. Y después investigando, yendo a lo profundo de mi alma, ¿verdad? De mi corazón, me di cuenta que era precisamente miedo a no ser querida, a ser abandonada, a no ser aceptada o aprobada, o a no ser respetada. Y bueno, al revés, cuando nosotros hacemos esto es completamente lo contrario. Yo tenía una amiga que tenía una empleada doméstica también, que tenía un carácter muy fuerte y era una excelente mujer, excelente, y desde luego no lo hacía adrede. Pero entonces ella, como esta empleada tenía muros en lugar de límites, los muros muchas veces es una cara adusta, ¿verdad? Pues ella acabó no pidiéndole nada y haciendo todo ella. Hasta que se dio cuenta que sin querer, esta persona con su cara seria la manipulaba. Y entonces dijo, pues con todo y mi miedo voy a enfrentar. Y empezó a pedir las cosas para recuperar su autoridad. Porque sin ese enojo sano, estaba perdiendo su autoridad también. El miedo al caos hace reprimirlo. Claro, como va a pasar algo horrible cuando yo me enojo, me, mejor lo reprimo. Mejor lo reprimo. Y claro, como el enojo tiene tanta fuerza, cuando yo lo reprimo, pues va a causar estragos muy fuertes que los vamos a ver cuando veamos el cerebro en mi persona. Puede producirme un cáncer, una gastritis, una depresión. Y fíjense que en la depresión yo he visto que hay mucho rencor. Yo una de mis tesis la hice trabajando con una amiga con 25 deprimidos. Los acompañamos por todo un año y hubo 4 que no salieron. ¿Y saben cuáles no salieron? En primer lugar, fue muy coincidente la investigación porque no salieron los que no tenían fe, los que no tenían vida sacramental. Fue muy peculiar eso que vimos. Y después también los que se habían tragado muchísimo enojo y no querían hacer los trabajos de sacar enojo. Pero nos dimos cuenta que el enojo y la fuerza y la depresión y la fuerza tenían una liga muy cercana. Había que trabajar mucho el enojo y la depresión y tristemente el deprimido había estado fingiendo que todo le parecía muy bonito y que todo iba de maravilla. Hasta que un día, pues explotó la bomba, se desequilibra la química cerebral y entran en un proceso muy difícil. Y ahora vamos a entrar en esta parte del cerebro que les platicaba yo, que tiene que ver un poco con la neurociencia. Si ustedes observan en el centro del cerebro, hay una bolita, aquí sale la mitad, son 2 bolitas que se llama la amígdala. No son las amígdalas de la garganta. Esa amígdala regula todas las emociones, es la que se activa. Y cuando alguien tiene esa amígdala fuera de control, que puede ser hereditario, puede ser también una persona muy enojona, pero porque se le activa la amígdala y no la puede apagar.
Atrás está el lóbulo occipital, que es donde está la visión. Mero adelante, donde dice lóbulo frontal, ahí está esta parte del cerebro que son los lóbulos prefrontales, que es la parte más evolucionada del cerebro. Esto es lo que nos creció más a los seres humanos, no lo tienen algunos animales, o los animales en general no lo tienen. Entonces, aquí están las conductas más nobles, está la voluntad, está el perdón, está la alegría, está, bueno, los sentimientos están más bien en el hipocampo, en la amígdala más bien, pero están las conductas más nobles ahí, nuestras decisiones también, nuestra atención, el poner atención está ahí. Y luego está el hipocampo, que es eso que ven ustedes verdecito, que es lo que nos importa ahorita, que ahí se guardan los recuerdos. Y luego el cerebelo, la parte de hasta atrás, es la parte que se formó primero del cerebro, es la parte de los instintos, es el cerebro reptiliano que se conecta con la amígdala y ahora sí desconéctenlo. Bueno, pues estas amígdalas, cuando nosotros nos enojamos, empiezan a activarse y se conectan con el cerebelo y con el sistema simpático, el sistema nervioso simpático. Y entonces, en las suprarrenales que están aquí arriba de por los riñones, por donde están los riñones, ahí tenemos unas hormonas, esas glándulas suprarrenales sueltan unas hormonas que son el cortisol, la adrenalina, la epinefrina y la noradrenalina. Y entonces se me va a activar todo ese sistema nervioso simpático y me va a costar mucho trabajo apagarlo. Y entonces mi lóbulo frontal derecho, si soy derecha, ¿verdad? Donde están las conductas más nobles, al no recibir el riego sanguíneo adecuado, se constriñen los vasos capilares y entonces se bloquea. Y ese lóbulo prefrontal es muy interesante, es la corteza prefrontal, porque ese lóbulo prefrontal es el que puede detener las catecolaminas, que son unas hormonas que disparan la violencia para que nosotros seamos violentos. Ahora, si esta persona cada rato se enoja y cada rato se enoja y desde chiquita y se va volviendo colérica, esa persona se le va a hacer un patrón neuronal o una huella mnémica o una huella neural en su cerebro, que es una comunicación de dendrita a dendrita y se va haciendo como un caminito en el cerebro. Esos caminitos se llaman patrones y son muy profundos. Y una vez que yo tengo un patrón, por ejemplo, les pongo un ejemplo, para aprender a andar en bicicleta, yo tuve que desarrollar un patrón, repetir muchas veces algo, la repetición hace los patrones. Repetir muchas veces algo para que se instalara en mi cerebro el patrón de andar en bicicleta y yo pudiera andar en bicicleta. Y tengo patrones donde aprendí a comer, donde me aprendí a poner de pie. Todo eso son recorridos cerebrales que son patrones que yo acceso a ellos para poder hacer mis actividades. Pero también se me puede hacer un patrón de ira, un patrón de enojo en mi cerebro. Y puedo accesar muy fácilmente a ese patrón de conducta en mi cerebro. Y entonces me vuelvo una persona enojona, ¿verdad? ¿Cómo puedo salir de ese enojo? Fíjense qué interesante. Yo puedo salir accesando, cambiándome del sistema. El sistema simpático y el parasimpático están a los lados de la columna. Entonces yo puedo salirme del sistema simpático al sistema parasimpático, que es el que frena a través del nervio vago. El nervio vago sale aquí en la cabeza, tenemos un agujero que se llama el foramen magnum, donde salen 12 pares de nervios craneales, uno de ellos es el vago, se llama vago porque es muy largo, enerva mucho, va por todo el cuerpo, empieza aquí y termina en el ano, tiene mucho que ver con la digestión, con la respiración, y es el que me puede ayudar a detener esta ansiedad en la que yo entro, estas catecolaminas también que se disparan y que me ponen agresivo. Y entonces, cuando yo ya acceso a mi sistema parasimpático, con mi glándula pituitaria, que es la madre de las glándulas, que está aquí en mi cabeza, sentada en la silla turca, que es una cosita así, ahí derrama o produce una hormona que se llama la oxitocina. Y esa hormona oxitocina, fíjense qué hermoso. Ay, es que Dios hizo todo
Perfecto. Derrámala, nos va a hacer que seamos empáticos, que nos podamos vincular, que seamos cercanos. Es la hormona del amor, de la sanación, del sexo. Es la hormona de las relaciones humanas, de la generosidad. Y es la hormona, antiguamente se pensaba, ahorita se está investigando pues, pero antiguamente se pensaba que nada más era la hormona del parto y del amamantamiento. Por eso es que los bebés se vinculan también a sus mamás a través del amamantamiento, porque se derrama la hormona de la oxitocina en la madre y en el hijo, y esa hormona permite que se vinculen. Y se pensaba que era nada más eso, pero ahora existe un doctor y otros doctores, el doctor que se los puse ahí, Kerstin Ufnas Moberg, que está investigando muy fuertemente todo esto de la oxitocina, que es la hormona del amor, para que nosotros podamos cambiarnos. Y podemos cambiarnos al parasimpático a través de la oración principalmente, de la música, de cantar, de bailar, de dar abrazos, de estar a gusto en una reunión. Ahí es donde nosotros nos cambiamos del cortisol a la oxitocina, del enojo a estar de buen humor, para que entiendan lo que pasa en su cerebro. Esto les va a dar mucha pauta para que el que se enojoncito pues sepa por qué se enoja, ¿verdad? Bueno, fíjense, este es un diagramita muy bueno que nos va a ayudar. Nosotros trabajamos tristemente en acción y reacción y se activa nuestra amígdala, se activan las amígdalas y se activa el cortisol. Y entonces somos como los animalitos que no tenemos control sobre nuestras emociones. Y lo que nos está faltando es pasar de la acción a la contención, que está con amarillo, ahí lo ven en el diagramita, en la pantalla, y para poder dar una respuesta, porque estábamos acostumbrados a acción, el chiste es que hagamos acción, contención, respuesta. Y entonces estaremos usando el neocórtex y la hormona de la oxitocina. Fíjense cómo nos está faltando la contención. Lo que no aprendimos cuando éramos chiquitos era a contenernos, porque no nos lo modelaron nuestros papás. Entonces, ¿qué toca? Fíjate, toca, ¿cómo puedo yo recuperar la contención? Me voy a observar. La mirada de la observación, que es un don del Espíritu Santo, pídalo en la oración. Y ese don me va a llevar a verme a mí, qué estoy haciendo yo, no los demás. También puedo dejar de hacer cuando entro en estos estados de ansiedad, de angustia, de toda esta violencia, de enojo, de ira, no hacer nada, suspender. Antiguamente se decía contar hasta 10, pero yo creo que hasta 30 o 40. Salirme a dar un paseo, respirar. La respiración conecta con la oxitocina. Ejercicio, oración. La oración lo mejor que pueden hacer. Y no hablo de la oración de rezar, que es hermosa. Hablo de la oración de la intimidad con el Señor, de abrirle tu corazón y platicar con Él, de adorarlo en el Santísimo, de dejar que Él te hable, de escucharlo. Eso es lo que te va a sanar. Bailar, cantar, decir que no estás listo cuando te agarran en curva, porque no tienes que contestar en ese momento así, sino déjame pensarlo, ¿verdad? Y mi diálogo interior, que esa voz interior que Dios ha puesto dentro de mí no se desconecte, porque en la ira y en el cortisol se me desconectan mis emociones y entonces me manejan las emociones y dejo de ser dueña de mí misma. Entonces, fíjense, mientras más se expresan los sentimientos, las relaciones se van a volver más profundas y cercanas. Y el ser humano crece y se siente más completo, más comprendido y satisfecho. ¿Por qué? Porque esas necesidades de las que nos habla Abraham Maslow en la pirámide de Maslow, que primero están las de sobrevivencia y vamos escalándolas hasta llegar a la trascendencia, esas necesidades se van satisfaciendo cuando nos dan cariño, cuando vivimos más en la oxitocina que en el cortisol. Y los padres tienen que hacer consciente ese don de poder expresar los sentimientos y verlo como un don y pedirle al Espíritu ese don que nos lo derrame. Dame el don de expresarme con amor, con caridad.
Porque cuando yo me expreso los sentimientos, ¿saben qué sucede dentro de mí? Algo hermoso. Se abre un canal imaginario, pero que yo siento que existe, que es el canal de dar y recibir amor. Si yo solo doy amor, atosigo a las personas, las persigo y me tienen que decir, ah, ya. Pero si yo solo recibo amor, entonces me convierto en una persona egoísta. Y una persona egoísta, pues solo es como un costalito sin fondo, solo quiere comer. Ustedes observen la naturaleza, que es la segunda Biblia. ¿Cómo son las olas del mar? Van y vienen. Si solo fueran, nos quedábamos sin mar. Y si solo vinieran, nos inundarían. Entonces es este canal de dar y recibir, que también hay que pedirle al Espíritu que lo desbloquee para que yo pueda dar amor, pero pueda recibirlo. Porque si no lo recibo, me voy a secar. Y Dios nos ama. Y cuando nosotros recibimos ese amor de Dios es cuando nos sanamos. Pero si yo tengo bloqueado mi canal de dar y recibir con tanto cortisol o con otras hormonas o con otras situaciones, con creencias mías, por ejemplo, creencias desde la infancia o con no escuchar mi voz interior o con bloqueos que yo mismo me voy poniendo, si yo caigo en eso, pues entonces no puedo recibir ese amor de Dios que es el que de verdad me va a devolver la salud. Porque miren, la terapia ordena el closet. Yo siempre les digo, supongan un closet hecho bolas, ¿no? Todo hecho hacia un nudo. La terapia te va a decir, aquí van los calcetines, aquí van las faldas, aquí las blusas, aquí los pantalones, para que tú funciones bien, para que encuentres las cosas, para que las sepas movilizar. Pero la salud pertenece a Dios. La salud es del alma y en el alma no entran los medicamentos, no entra el ejercicio, no entran los consejos, en el alma entra la oración. La manera de medicar el alma es la oración. Fíjense, todo este patrón nosotros lo aprendemos en nuestras familias de origen, porque nos lo modelan nuestros papás. Pero si los papás le dicen, como esta amiga mía, te voy a romper tu voluntad, y cada vez que hablas me molestas o cosas así, entonces el niño aprende a reprimir, que es uno de los mecanismos de defensas más antiguos que tenemos, y empieza a hacer suposiciones, que las suposiciones no son reales, las suposiciones son lo que yo me digo para sobrevivir o para entender una realidad. Y muchas veces cuando soy niño que ni siquiera conozco bien la realidad, me falta madurez. Entonces digo, ay, qué peligro expresar mis sentimientos, no los voy a expresar porque provoco caos, porque provoco complicaciones y entonces empiezo a evitar mis sentimientos. Los evito para no generar conflicto y empiezo a tener miedo al conflicto y cada vez que hay conflicto lo evado. Y entonces los problemas en mi casa crecen y crecen porque yo no enfrento los conflictos. O por el contrario, me voy al otro extremo porque así hacemos, ¿verdad? O igual que mis papás que no hablaban de sentimientos, o entonces me dedico a lastimar a las personas, o los bloqueo los sentimientos y me los trago y me enfermo, o entonces lastimo porque hablo de más. Pero no encuentro ese punto medio, la virtud aristotélica, ¿verdad? De Aristóteles, de encontrar el punto medio de las virtudes. Mientras mejor se expresan los sentimientos, la persona va a ser más sana y más congruente. Y esto no quiere decir que yo exprese sentimientos todo el día, porque voy a tosigar a mis personas que están conmigo. Ahora me siento contento, ahora estoy feliz, ahora estoy muy triste, ahora quiero comer, ahora tengo hambre. Bueno, los vuelvo locos. Pero cuando yo expreso sentimientos y mis sentimientos están en congruencia con mi mente, mi corazón, que son los sentimientos, y mi actitud, acuérdense, este es el proceso. Pienso, siento y actúo. La gente muy impulsiva generalmente siente, actúa y se brinca esto. Lo que decíamos, la contención. Entonces hay una falta de congruencia y de acoplamiento. Y entonces empiezo a ser una persona incongruente que digo cosas que no hago. Y los adolescentes nos confrontan mucho y nos dicen, es que tú dices, pero no haces. Bueno, si sigo yo haciendo, y vamos a ver los tipos de enojos que tenemos para que ustedes los vayan clasificando. Existen los enojos históricos,
que quiere decir que que cada vez que yo me enojo, salgo a relucir lo que pasó hace 1200 años que no viene ni al caso. Y entonces ofendo a la persona porque, a ver, estamos en el presente, háblame de lo que te pasa ahorita, no de lo que te pasó hace 2000 años, eso no te va a ayudar. Pero claro, si yo ya tengo un tipo de enojo histórico que ya se me hizo un patrón neuronal, una huella en mi cabeza, lo voy a estar repitiendo y repitiendo. ¿Y qué va a pasar? Eso habla de que como yo me voy cada rato al pasado, quiere decir que yo no he perdonado, ¿no? Y que tengo mucho rencor en mi corazón. Y entonces, si tengo este tipo de enojo, tengo que pasar por un proceso de perdón. Porque fíjense, cuando nosotros no perdonamos, estamos abriéndole la puerta al mal. El mal entra y se adueña de nuestro corazón. Y entonces empezamos con venganzas, con ignorar a la persona, con cobros, diferentes maneras de cobros, sarcasmos, agresión pasiva. Y claro, todo eso desune, todo eso trae problema. Entonces no hay que abrir esa puerta, porque si la abrimos y entra el mal a nuestro corazón, Dios no va a estar al lado del mal. O sea, Dios no es el mal y Dios. Pues no. Entonces le estamos cerrando la puerta a Dios y no podemos recibir su amor, que es lo que nos sana. Otro tipo de enojo son también las personas que coleccionan enojos y los guardan como un hoyo express. Estas personas usan el mecanismo de defensa, que les digo que es muy antiguo, de los 12 mecanismos de Freud, son uno de los más tempranos y lo guardo como un hoyo express. Pero acuérdense que el cuerpo habla de lo que la boca calla. Y algún día esto explota y me desquito con quien menos espero o cometo un acto súper violento que nunca lo pensé de mí por todo lo que coleccioné. Otras personas ven la vida en blanco y negro y son tajantes, así aprendieron, no pasa nada. Esto se puede cambiar. Están usando un mecanismo de defensa que se llama la polarización. O te quiero o te odio. O te invito o no te vuelvo a invitar nunca. Pero claro, soy una persona muy propensa a enojarme. ¿Por qué? Porque si tú no entras en lo que yo pienso que es correcto, como es blanco y negro, si no entras en el blanco o en el negro, me enojo contigo. Porque la vida tiene que ser como yo creo que tiene que ser. Hay otro tipo de personas que guardan los enojos toda la vida, que producen mucha depresión y que son motivo de gran amargura y resentimiento. Y fíjense que nunca los hablan. Y yo tengo una especialidad en tanatología y me ha tocado acompañar enfermos terminales a muchos. Y créanme que a veces están atoradísimos en todo lo que no pudieron expresar y en esa falta de perdón a las personas. Y yo también tenía un pacientito por ahí que guardó, nunca expresaba el enojo, nunca lo expresaba, era de los calladitos. Pero ¿qué tal lo sacaba con sus empleados? ¿Qué tal las claridades y las cosas tan feas que les decía? Lo que les digo, por algún lado salen las cosas. Por eso lo mejor es abrir estos canales. También hay otro tipo de enojo de las personas que le tienen mucho miedo a las otras personas, a su enojo. Entonces, no, yo como me enojo, mejor le doy gusto, ya todo le digo que sí y no lo voy a contradecir. Y entonces, ¿qué pasa? Que el agresor, que es muy listo y sabe nuestros puntos vulnerables, se va a valer del conocimiento de que sabe dónde somos débiles, lo estamos estimulando y entonces, como dice aquí vulgarmente, nos ponemos sin querer de pelota para que nos chuten o como se dice también, saco la cabeza para que me la corten. Y sin querer yo solita me pongo donde me van a lastimar. Y yo me acuerdo también de una amiga mía que tenía una hermana que la bulleaba todo el santo día, pero fíjense, la bulleaba descalificándola y culpándola y haciéndola sentir mal, la avergonzaba mucho en público y todo, hasta que ella se dio cuenta que con eso la controlaba y que le tenía pánico a que la avergonzara, a que la culpara, a que la señalara. Cuando se dio cuenta del juego, que muchas veces la otra persona, su hermana, ni cuenta se daba de ese juego. O sea, somos víctimas de lo que aprendemos y de las heridas que traemos. Entonces, curiosamente, pues lo que sucedió fue que le puso un alto, ¿verdad? Aprendió a marcar sus límites y el cobarde dura hasta que el valiente quiere. Y este jueguito se acabó.
Y ahora sí ya vamos a empezar a hacer una diferencia entre lo que es el enojo y la ira. Fíjense, la ira y el enojo son diferentes. La ira es cuando ya se activó la amígdala, las amígdalas, ya se derramaron las catecolaminas, ya se derraman las suprarrenales, el cortisol, ya se activa mi sistema simpático y ya se hace una conexión con todo el tallo cerebral, los instintos, y ya no hay contención. Esa es la ira. Claro, la ira es destructiva. ¿Por qué? Porque fíjense a todo lo que me lleva la ira. Me lleva a agredir, a golpear, a imponerme, a abusar, a estar sobre los demás. Y claro que esta ira desune familias, desune comunidades y a veces pasan cosas violentas. O sea, llegan a golpear a la esposa o golpear a los hijos. Imagínense nada más porque ya no tengo control. Y luego vienen unos remordimientos de conciencia. De verdad, ustedes no se imaginan la gente violenta, lo que padece después de que hace lo que hace, si es que no es psicópata. Porque acuérdense que los psicópatas tienen cancelado el miedo y la culpa, y entonces, pues no tengo miedo, no tengo culpa, pues China libre. El enojo constructivo es cuando yo puedo expresar adecuadamente lo que siento y estoy centrada en el problema. Y les voy a poner un ejemplo muy que a lo mejor no tienen tanto que ver, pero para que entiendan lo que es salirse de lo que uno está, del problema. Yo recuerdo en un desayuno, dos amigas, que una es muy católica y de estas así muy abandonadas del catolicismo, y entonces dijo que nuestra religión era la única que había fundado Dios, porque Jesús era Dios y claro, verdadero Dios y verdadero hombre. Y que todas las demás religiones eran fundadas por profetas o gente linda, pero que no estaban fundadas por Dios. Y en eso salta otra y le dice, entonces los que no son católicos no se van a salvar. A ver, espérame, ese no es el problema, ese no es el punto. No estamos hablando de la salvación, estamos hablando de la fundación. Y eso pasa muchas veces cuando estamos hablando con la persona y por eso nos enojamos y por eso nos vamos a los enojos históricos, porque nos metemos en otros temas. Y yo uso una pregunta en terapia porque la gente se desvía del camino muchísimo y le digo, a ver, contéstame lo que te pregunto, porque me estás contestando algo que yo no te pregunté, te estás yendo por otro lado. Entonces, ojo, estén centrados en el tema. Expresar el enojo no está peleado ni con la educación, ni con el respeto, ni tiene por qué traernos problemas. Ahí hay un tabú. Si me enojo, voy a romper a mi familia, voy a terminar con mi novio. No, no. Y vamos a ver esta parte, fíjense. Esta parte es muy interesante. Este es el centro de la comunicación y yo esto lo doy, ojalá le puedan tomar una foto, yo esto lo doy en los talleres de comunicación. Yo les recomiendo un libro que se llama Comunicación no violenta, de un autor que se apellida Rosenberg. Y este autor habla de precisamente cómo sí podemos hablar de una manera no violenta y no reprimir nuestros sentimientos que nos enferman y poderlos expresar en libertad, pero sin dañar a la familia y sin dañarnos nosotros. Esto se llama el mensaje yo. Y se llama mensaje yo porque solo hablo yo y hablo en primera persona, no me meto con tú, ni con nosotros, ni con nada. Es en primera persona. Aprendan a hablar en primera persona, se van a ahorrar muchos problemas. Y es algo así, supongan que mi hijo agarra el coche, se lo lleva, me lo deja sin gasolina, yo voy a dar una clase, llego tarde, me pongo furiosa. Entonces yo le digo a mi hijo 3 frases, no me enrollo, porque viene lo que es la sordera de padres y la sordera de relaciones, que de tanto que digo, ya no me escuchan. Entonces digo, cuando tú llegas tarde y no me avisa, aquí es, cuando tú agarras mi coche, les voy a poner primero, cuando tú agarras mi coche, lo dejas sin gasolina, o bueno, sin poner tú, cuando agarran mi coche y lo dejan sin gasolina, yo me siento molesta. Les pido que o me rellenen el tanque o me avisen. Vamos a suponer que tengo también un hermano o alguien que siempre llega tarde a comer y me tiene esperando y me violenta, que es el ejemplo que les puse en la diapositiva. Entonces yo le digo, cuando tú llegas tarde y no me avisas, yo me siento molesta o enojada o triste. Ahí tenemos que tener un lenguaje de emociones.
te pido que por favor haga una petición. Te pido que por favor me avises. Entonces la persona me va a avisar. Ahora, no hay ofensas, ni culpas, ni agresiones. Es simplemente hacerle saber al otro que no me gusta lo que está pasando. Si no, ¿cómo lo vas a ver? Si yo soy agradadora y me callo, y me callo, y me callo, pues se me va a reventar el hígado. El hablarlo no es para que el otro cambie, es solo para que exprese, porque también tenía una paciente que me decía, es que ya le dije el mensaje yo, acuérdense que al principio, retomando un poquito lo del mensaje yo, les va a salir acartonado, pero después ya les va a fluir bien, practíquenlo, practíquenlo. Entonces me dice, es que yo ya se lo dije como 10 veces y no cambia. No, 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 espérame. El mensaje yo es yo, no es mensaje tú. Entonces es para que tú expreses y no te enfermes, pero no para que el otro cambie. El otro modificará su conducta si quiere y si puede. Y ojo, porque si es una persona medio sádica, a lo mejor se agarra de ahí para molestarte. Entonces también tienes que ser inteligente si el mensaje yo lo puedes aplicar o no lo puedes aplicar, porque no se trata de fingir, sino de observarte y hacernos conscientes y escucharnos y interpretar esta realidad bien. Bueno, cuando se expresan los sentimientos claramente, como en lo que yo les explicaba, que esas ya son herramientas, como en el mensaje yo, ¿verdad? Es una herramienta, ¿verdad? Cuando se expresan esos sentimientos, es importante que nosotros llegamos a acuerdos. Acuérdense que un acuerdo, si se fijan, aquí hay dos manos, viene de los dos lados, una mano y otra mano. Por eso es chócalas. Pero los acuerdos tienen que ser flexibles, no son pactos de sangre. Puedo cambiarlos, puedo modificarlos. ¿Mm? Implica que es un proceso en el que tú te vas a comprometer a hacer un cambio y yo un cambio a través del mensaje yo. Por ejemplo, cuando cuando tú llegas tarde y no me avisas, yo me siento molesta, te pido que me avises. Y puedo aumentar una frase que es maravillosa, que es, ¿y cómo le podemos hacer? Los dos, tú y yo. Por eso no digo cómo le puedo hacer. Digo, ¿cómo le podemos hacer? Tú y yo. ¿Para qué? Para estar de acuerdo, para llegar a un acuerdo. Sería excelente que los acuerdos se escribieran y se firmaran, pero a veces puede parecer muy agresivo. Entonces, ojo con esto. Pero si ustedes los acuerdos los firman, la firma tiene también un poder especial en el cerebro. Un cheque que no se firma, no lo pagan. Entonces, podría ser muy bueno siempre y cuando el contexto del que hablamos al principio sea el adecuado. Si no hay ese contexto, no lo hagan. Aquí hago un pequeño resumen para ir concluyendo. Y este resumen es, fíjense las bendiciones que nos trae el enojo. Repito, el enojo sano, no la ira, no el enojo que nos destruye. El enojo sano nos ayuda a dirigir, a mandar, a pedir, a lograr cambios, a vencer las dificultades, a ejercer la autoridad, a marcar los límites, a llegar a nuestras metas, a hacer acuerdos y a defendernos si la situación lo requiere, pero a lo mejor no lo requiere. Es la fuerza de la vida. Alguien sin enojo se deprime y se enferma. Por eso usemos el enojo de verdad para construir la vida, para construirnos nosotros, para hablarlo. Esto no me pareció, esto no es adecuado. Y cuiden el tono de voz. Porque también si yo el mensaje, yo lo digo, cuando tú llegas tarde y no me avisas. Ah, no, pues ahí el tono de voz ya no me ayudó nada. Un tono de voz de compasión, de misericordia, de amor. El amor tira todas las barreras. Es importante entender cuando convivo con las personas y en las relaciones humanas que las personas tienen una historia, tienen heridas, tienen experiencias anteriores que ya son esas huellas neurales de las que yo les estoy hablando. Ya su cerebro tiene huellas neurales que nos hacen reaccionar muchas veces con ira. Y acuérdense que dicen que detrás del enojo hay mucho miedo. ¿Mm?
A veces al presente le cobramos lo que está atorado en el pasado. Y eso claro que nos afecta. ¿Cuántas veces me enojo con mi esposo porque lee mucho el periódico a la hora del desayuno y a lo mejor lo lee poquito? Porque mi papá lo leía cuando yo era niña y no me hacía caso cuando le hablaba. Bueno, resuélvelo. No le cobres al esposo lo que no te hizo, ¿verdad? El vivir en el aquí no pasa nada ignorando los problemas, solo los hace crecer. Los problemas hay que enfrentarlos, hay que resolverlos, si no, nos van a comer. ¿Cómo puedo descargar el enojo? Fíjense, aquí les doy algunos tips también, esto pueden tomarle una foto si gustan también. Golpeando un cojín al mismo tiempo que se expresa un sonido, pero estando solo. Escribiendo una carta y luego veo si la envío o la rompo y de preferencia rómpala. Retorciendo una toalla, golpeando una pelota contra la pared y cachándola o pateando un balón con esa intención. Pongan la intención a los trabajos que hagan. La intención es muy poderosa. Haciendo ejercicio, saliendo a correr porque ahí vamos a derramar oxitocina y también vamos a derramar endorfinas y serotonina y otras hormonas que nos van a nivelar. Golpeando un punching bag, gritando en un lugar que no me escuchen, si no van a creer que estoy loquita, llorando. El llanto es catártico, el canto es catártico, el baile, respirando, la respiración compartiéndolo con un buen amigo o un terapeuta que no me juzgue ni me critique y que sea discreto, escuchando mi voz interior y conectándome con mis sentimientos, orando, se los puse en amarillo, pero de verdad la relación de intimidad con Dios, porque Dios puede hacer maravillas en mí. ¿Y cómo ayudo yo al que esté enojado? Ayudo al que está enojado, escuchándolo y no queriéndolo cambiar y entendiéndolo. El mejor de todos los recursos es la oración. ¿Por qué? Porque Dios es capaz de transformarnos si lo pedimos con fe y confiamos en su misericordia. El enojo, en vez de tu enemigo, puede ser tu maestro y fortalecer tu persona y tu comunidad. Yo con esto termino mi tema del enojo como fortaleza. Yo tengo un canal en YouTube, tengo una página en Facebook y tengo también en Instagram y ahí también subo conferencias. Entonces, bueno, sí, y también ahí me pueden escribir. Entonces, si necesitan compartirme, ahí les dejo en la pantalla un momentito, también le pueden tomar una foto. Les voy a pedir que cierren sus ojos, que empiecen a inhalar y exhalar el amor de Jesús y que lo dejen entrar a lo más profundo de su ser. Inhala y exhala ese amor que cambia todo, ese amor que ama sin límites, que te abraza, que te perdona siempre. Y así inhalando y exhalando, vete atrás en la línea del tiempo, a la época de Jesús con tus ojos cerrados. Y haciendo uso de tu imaginación, llega a la época de Jesús, cuando Jesús está en el templo, sacando fuera a esos mercaderes que usaban mal el templo de su padre. Y él se enfurece porque las cosas fueron hechas para algo. Era la casa de su padre. Y toma un látigo y lo saca. Y tú ves esa escena. Y una vez que todos han salido, tú te quedas con Jesús y le preguntas, Señor, ¿qué sucedió? Y el Señor te dice con todo su amor, me molesta tanto que la gente no sepa respetar las cosas, no sepa respetar los lugares, no sepa respetar su cuerpo, que entonces tengo que usar mi enojo sano, un enojo que no lleva cuenta del mal, porque una vez que yo he sacado a los mercaderes,
Yo no salgo de aquí a desprestigiarlos y estar hablando obsesivamente una semana sobre lo que me sucedió. Yo le doy la vuelta a la hoja y simplemente uso ese enojo para cambiar lo que necesita ser cambiado, para darle su buen uso y su buen lugar a las cosas. Y yo quiero regalarte en proceso ese enojo sano. Y te pido como que abras tu corazón y respires ese enojo sano de Jesús que te está regalando aquí y ahora y que te lo va a ir dando en proceso y que va a ir sanando esas heridas que han hecho que todo tu cuerpo se active y te lleve a no tener contención. Señor, dame el don de la contención, dame el don de la santa indiferencia, dame el don del dominio propio y dame el don de expresar mis sentimientos en el lugar adecuado, con la gente adecuada, en el contexto adecuado, para que yo pueda servirte mejor, para que pueda ser mejor hija tuya, para que pueda reconocerte y darte tu gloria, y para que pueda hacer de este mundo un lugar de gloria para Dios. Y ahora despídete de Jesús y dale las gracias por lo que tan brevemente hizo por ti. Vuelve a respirar y regresa a donde iniciaste. Toma contacto con tu cuerpo, con tu mente, y cuando tú estás listo, abres tus ojos muy suavemente, agradeciendo todo lo recibido y que sea para la gloria de Dios. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.